Bien, ya vimos algunos ejemplos de los diferentes estilos de programación. Ahora vamos a analizar las expresiones. Vamos a comenzar a ver los operadores que provee un lenguaje de programación funcional que son muy parecidos a los operadores de otros estilos de programación, pero tienen algunas características muy particulares. Como en todo lenguaje de programación, Haskell no es la excepción. Las expresiones juegan un papel muy importante en un programa. Están formadas por operandos, operadores y o funciones. En Haskell los operadores en sí son funciones, por lo que las expresiones se pueden escribir en formato prefijo o infijo. Por otro lado, Scala, al ser un lenguaje funcional orientado a objetos, los operadores se utilizan en formato infijo. Y bueno, independientemente del lenguaje que utilicemos, las expresiones denotan una o una serie de operaciones de cálculo que se tienen que realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos de expresiones. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos dos formas de cómo se pueden representar en Haskell. En la primera se utiliza el operador asterisco, que representa la multiplicación, y en la segunda se utiliza el operador potencia o flecha hacia arriba, que representa la exponenciación. En el segundo ejemplo también se podría representar de dos formas, aunque solamente se muestra la que se utiliza el operador asterisco. Es importante notar que la primera columna representa la forma matemática de la expresión y la segunda la forma computacional, en este caso en el lenguaje Haskell. Como ejercicio podemos revisar cada una de estas expresiones con valores numéricos, en lugar de las variables que se observan tanto en Haskell como Scala. Por ejemplo, en la primera expresión, si sustituimos a por 4 y b por 5, tendríamos que al ir resolviendo cada operador de la expresión, el resultado final da 81. Ahora pasaremos a estudiar un poco más a profundidad los tipos de datos, que nos provee un lenguaje de programación funcional. Veremos cómo Haskell es un lenguaje fuertemente tipificado. Si bien en Haskell no existe una declaración explícita como en Scala de las variables, respecto al tipo de dato con la que se va a asociar, una vez que la variable hace binding con un valor, no podrá cambiar de este. A eso se le llama inmutabilidad de las variables. En Scala las variables pueden ser inmutables, que es una característica funcional, o mutables, al ser una característica orientada a objetos. La inmutabilidad de una variable nos da ventaja respecto a no estar pensando por qué estados podrá cambiar, y estos cambios de estado nos pueden dar dolores de cabeza respecto al funcionamiento de un programa o de una función. Por otro lado, para un programador que ha estudiado lenguajes orientados a objetos o estructurados, podrá parecerle algo inadecuado o inclusive inverosímil, que no pueda cambiar el estado de una variable. En Haskell, como en muchos lenguajes, los tipos de datos están clasificados y organizados jerárquicamente, con dependencias entre ellos. A la vez, comparten funciones que se pueden hacer con ellos. Por ejemplo, dentro de los numéricos tenemos a los enteros, los int e integer, como operadores y funciones establecidos. Se puede decir que los int e integer son tipos de datos que pertenecen a la misma clase o que comparten las mismas operaciones. Después tenemos a los de punto flotante, en este caso los float y double. Podemos observar que comparten operadores con los enteros y existen operadores y funciones propios de los de punto flotante. Los booleanos tienen sus propios operadores y funciones, de igual manera pasa con los char. Para las funciones mostradas para los char debemos importar la biblioteca data.char, que más adelante vamos a estudiar. En modo interactivo se puede revisar los tipos de datos de los operadores, funciones y literales. El comando type previo a los dos puntos seguido por la expresión nos indicará el tipo de datos de tanto operadores, funciones
y literales. Bien, vamos a abrir una terminal del shell para cargar el intérprete de Haskell. Ya que tenemos cargado el intérprete de Haskell, desde Preloop vamos a proceder. Vamos a escribir type 4 y nos dice que es de tipo num. Probamos con 4.5 y nos dice que es de tipo fractional. Podemos probar una expresión 4 más 5 y nos dice que es de tipo num. También con type podemos utilizar para cualquier operador. Podemos utilizar la versión restringida como t. Ponemos t entre paréntesis plus y vamos a ver que nos da el tipo de la función. Más adelante vamos a explicar con más detalle qué significa toda esta serie de variables que aparecen aquí. Ahora vamos a probar otra función, en este caso otro operador, que es el operador diagonal. Y nos damos cuenta que nos regresa algo muy parecido, en este caso es fractional. Probamos ahora el operador div y nos dice que es integral. Bien, estos tres operadores que tenemos básicamente siguen una secuencia muy parecida. Tanto el signo de más o plus que se utiliza para sumar dos números, la diagonal que se utiliza para dividir dos números y div que también se utiliza para dividir dos números, nos regresan una notación que a principio podría parecer un poco confusa. Vamos a comenzar a explicar. Primero vamos a separar dos secciones en la descripción de cualquier tipo de elemento que aquí se muestra, que es el signo de igual y el signo de mayor. ¿Mayor qué? Básicamente esta combinación de dos símbolos separan a la definición de cualquier literal, cualquier expresión o cualquier función o operador. Del lado derecho hay una descripción que va seguida por algunas variables. Esas variables les vamos a llamar variables de tipo. Del lado izquierdo vamos a tener la definición de algo que vamos a denominar metatipos. De hecho, anteriormente habíamos comentado que teníamos los tipos enteros, que eran int e integer, los tipos flotantes, que eran float y double. Pero aquí podemos observar que nos muestra algo diferente a lo que habíamos venido comentando. Nos muestra, por ejemplo, en el caso de 4, que es num, dice p, es de tipo num, que básicamente es lo que define ahí. Podemos decir en la segunda literal, que es 4.5, básicamente lo que define ahí es que p, que es una variable de tipo, es fractional y bueno, el resultado será p. Básicamente lo que define una variable de tipo es como si fuera una interpretación que le vamos a dar al resultado, en este caso fractional. Si leemos toda la expresión que está ahí, dice 4.5 2 puntos 2 puntos, ese operador en particular 2 puntos 2 puntos es como si fuera un conversor de tipo o un coarcionador de tipos, o lo que se conoce en otros lenguajes como un casting. Entonces ahí estamos haciendo una especie de casting, que es un casting por una interpretación de tipos que tiene el intérprete, donde nos dice que 4.5 es de tipo fractional, básicamente lo que define. El siguiente caso, que es la expresión 4 más 5, básicamente nos dice que 4 más 5 es una expresión que su resultado va a ser de tipo num.
Bien, pero ¿qué pasa con el operador más? Ahí no estamos preguntando por el tipo de dato de una expresión. Ahí estamos preguntando por el tipo de un operador. ¿Y por qué se pone entre paréntesis? Bueno, entre paréntesis se pone porque es la forma como se llama a la función. En este caso, la función se llama paréntesis más paréntesis, que es una forma de interpretar al operador como función. Entonces me dice que la función plus, ahí observamos que aparece el coarcionador de tipos o el casting, y nos dice que es de tipo num, pero a diferencia de los tres casos anteriores, aparece repetida la variable tres veces. Perdón, sí, tres veces. Tenemos que A es de tipo num, que es lo que está del lado izquierdo. Entonces ya define que A es un sinónimo de num. ¿Qué pasa con las tres variables que están después? Observamos que las variables están separadas por flechas, o viéndolo más sutilmente, por menos y mayor que. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a irnos a la última variable, la variable que está al extremo derecho. Esa variable denota el tipo de la función, o sea, lo que va a retornar la función. En este caso, plus retorna una A, pero como A es un sinónimo de num, lo que hace plus es que retorna un num. Un num es un metaclase o un metatipo de dato del cual se desprenden los enteros y los de punto flotante. Por eso ese operador se puede utilizar tanto con enteros como con valores de punto flotante. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los otras dos A's que están previos, ¿no? Las otras dos A básicamente lo que representan son los argumentos de la función. La A que está más a la izquierda después del signo igual mayor que representa el primer argumento. El primer argumento tiene que ser de clase num, que representa entonces la segunda A, pues representa el segundo argumento. Bien, ¿qué pasa con la diagonal? Con la diagonal tenemos que el metatipo es fractional. Fractional denota un tipo de punto flotante. De hecho, los fractional, básicamente, de eso se desprenden tanto los float como los double. Entonces, en este caso, nos dice que diagonal es una función que va a devolver un fractional partiendo de dos fractional. Bien, ¿qué pasa con el dip? El dip es una función que devuelve un integral a partir de dos integrales que son pasados como argumentos. Los enteros int e integer son tipos que se parten del tipo de dato integral. Por eso dip se puede utilizar tanto con int como con integer. Así podemos probar con otras funciones, por ejemplo sin. En este caso podemos ver que la función sin retorna un flotante a partir de un solo flotante. A diferencia de los otros dos operadores, podemos ver que solamente recibe un argumento. Probamos ahora con mod. En este caso es también una división y obtiene el residuo. En este caso recibe dos integrales y devuelve un integral. Si probamos con asterisco asterisco, esta función devuelve un floating a partir de dos floating. Los supertipos de datos o clases de datos que la mayoría de los operadores utilizan, podemos identificar a los siguientes. EQ para el soporte de equivalencia. ORD que da soporte a los operadores relacionales. Show da soporte para convertir de cualquier dato a una cadena de caracteres. Num da soporte para operaciones básicas con los
números, independientemente que sean enteros o flotantes. Integral da soporte para operaciones de división y residuo para los enteros. Fractional da soporte para la diagonal o la división flotante de los float y doble. Y floating da soporte al operador asterisco asterisco para los tipos de datos doble y float. Los operadores relacionales son similares a los de otros lenguajes como Java, C++, Python. Y al igual que los otros operadores, estos son funciones. El supertipo que soportan son o el supertipo ORD o EQ. En este caso tenemos mayor que, menor que, menor igual, mayor igual, igual igual, diagonal igual para la diferencia, max y min. Los operadores lógicos también juegan un papel importante en las expresiones. En este caso tenemos el ilógico o conjunción representado por el doble ampersand, el o lógico o disyunción representado por el doble pipe o barra vertical, y la negación que se representa por el operador not.